obliga a pensar en el futuro, pero yo creo que ni se puede ni se debe. Perdem massa temps planejant coses que no ocurrirán mai. Vivimos dos vidas. Vivimos más. ¿Más? Vivimos una vida en el móvil y la otra fuera de él. Pues a mí me parece que la del móvil no es vida. ¿Pero qué dices? En paz ya son avatars. Que la nuestra meta es el meta. Yo creo que algunas veces nos olvidamos de vivir. Vull viure la vida sense ordenar-la tant, sense pensar que cada cosa té el seu moment. Nos organizamos porque tenemos miedo, pero la vida no tiene airbags. Se nos obliga a pensar en el futuro, pero yo creo que ni se puede ni se debe. Perdemos demasiado tiempo planeando cosas que nunca pasarán. Todos no somos iguales. Ens han carregat amb un pes a l'esquena. Antes había utopías. Y ahora sembra que hem de remar contra corrent, perquè el món se'n va a la merda. Cambio climático. Pandèmia. Guerra. Nosaltres no perdem el temps. Segur? Jo crec que nosaltres ja no sabem avorrir-nos. ¿Segur? Este es un espectáculo sobre la juventud. ¿Y eso qué es? ¿El qué? La juventud. La nostra vida és una successió de fotos i vídeos emmagatzemats així. Fotos i vídeos que fem en moments especials. Moments especials que de vegades ens perdem per culpa de fer aquestes fotos i vídeos. Això no és veritat. Sí que ho és. Aquestes fotos i vídeos, potser, no tornarem a mirar-los mai més. No entenc per a què els guardem. Perquè són importants. Este es un espectáculo sobre la juventud. ¿Y eso qué es? ¿El qué? La juventud. Yo tengo guardada una caja con un palo de polo, una entrada de concierto y unos libros. ¿Qué es la juventud? También tengo una caja. Contiene sobre todo piedras. Piedras que he ido cogiendo en sitios. Cada piedra me recuerda al sitio donde la cogí. Este es un espectáculo sobre la juventud. Yo, hace una semana, era un estudiante universitario y tenía sueños. Hoy, soy una refugiada y tengo pesadillas. Sota que molodist. ¿Qué es la juventud? What is you? Este es un espectáculo sobre el desig de la juventud. Este no era el plan. Cuando mi abuelo estaba durmiendo en el suelo congelado del gulag de Vorkut, comiendo cortezas de árbol para sobrevivir, tampoco era su plan. Este es un espectáculo sobre el desig de la juventud. Benvingudes i benvinguts al desig de la joventut. ¿Qué dices que cuál es mi posición en la política? ¿Que quieres saber mi posición en la política? Mi implicación en la política. ¡Mi postura política! ¿Te preguntas si soy político? Porque soy joven. Y los jóvenes de ahora no somos como. Los de antes. Como tú. Y por eso preguntas si soy. ¡Político! Político. Polis. Preguntas si soy. Polis. Ser polis es ser casa. Ser ciudad, calles, amanecer, cama, brazos, refugio, estar. Ser polis es estar. Yo estoy. ¿Y tú quieres estar ahora? ¿Qué dices que si no me implico? Que si mi voto en blanco beneficia a las mayorías. ¿Que soy un descreído? Eres un absoluto descreído. Que algunos de nosotros votaríamos a la derecha. O la ultraderecha o la ultraizquierda o no votaríamos. Algunos de nosotros resulta que no votaríamos nunca. Algunos no hemos votado ya. ¿Qué piensas? Parado delante de mí mirándome. ¿Piensas que es por mi juventud? Que soy joven y en la juventud está el fallo. Que si tuviera tu edad, o la tuya, o la tuya, que si tuviera tus años y supiera lo que costó la democracia, ¿correrías a las urnas para depositar mi voto? Que me hace falta una guerra. Que me hace falta una guerra. Que me hace falta una guerra. Eso es lo que me decía siempre mi padre. ¡Ay, sí! ¡Pasaras! Guerra, que en esta Europa
de blancos de clase media alta nos hace falta una buena guerra. Y mientras que los coches avanzan, tratando de salir de Kiev, y los trenes entran en las estaciones repletas, abarrotadas, y las bombas impactan sobre las calles. Un niño llora. Porque en Europa nunca pasa nada. Y que como soy joven, soy irreverente. ¡Que soy responsable! ¡Que no me responsabilizo! ¡No estoy responsabilizándome ahora! Porque ahora solo bailo. Ahora solo bailo. Ya solo puedo bailar. Porque antes, hace años, tú bailabas God Save the Queen de los Sex Pistols. Y estaba bien. Porque antes, hace años, tú bailabas Pick a Little Lady de los Crash. Y estaba bien. Antes, todo estaba bien. Porque antes tu música, tu vida, tu baile, eso sí era política. ¿Por qué hacías política con tu cuerpo? Porque tu cuerpo era un cuerpo político. Y yo, aquí, ahora, bailando descreído. Solo quiero preguntarte una cosa. ¿Sirvió de algo? La política, digo. ¿Ha servido de algo ahora? ¿Te ha servido? ¿Cree que no sirve de algo ahora? Es lo único que tienes que aprender. ¿Qué dices? No sé. Alguien me enseñó eso, pero ahora no me acuerdo de quién. A mí también me pasa mucho, ¿eh? ¿El qué? Que se me olvidan las cosas. Eso es porque tienes demasiados datos en la cabeza. Puede ser. De hecho, ¿os acordáis de por qué hemos venido aquí? Pues ahora que lo dices, ¿no? Oye, ¿Qué? ¿quién la habrá dejado ahí? ¿Quién habrá dejado qué? La caja. ¿Qué caja? ¡Esta caja! ¡Es verdad, la caja! ¡Se me había olvidado! ¡Anda! ¿Y a mí? Pues... no lo sé. ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿Qué otros? ¡Nosotros! ¿No? ¡Claro! Nosotros, los que no somos nosotros. ¿Pero qué decís? ¿Qué otros? Ya lo sé. Es un símbolo. Un símbolo. Sí, sí, un símbolo. Una caja. En el medio de la nada siempre es un símbolo. ¿La nada? ¿Qué nada? ¿De quién son esas palabras? ¿Qué palabras? Estas palabras. Es que no sé por qué digo lo que digo. No te entiendo. Yo tampoco. Me parece todo muy raro. Si estáis muy raras. ¿Nosotras? ¿Raras? Sí, y decís cosas muy raras. Pues aleje tú. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Lo ves? ¿Aquí? ¿Dónde? Pues aquí. Vamos a ver. ¿Sabéis dónde estamos? Ahora que lo dices, no mucho. ¿Dónde estamos? No sé. ¿Dónde estamos? A mí no me veréis. Yo qué sé dónde estamos. Buscadlo en internet. ¿En internet? ¿Nos pasa que lo veis todo como borroso? Sí.
Sí, como nublado, ¿no? Sí, a mí también me pasa. Y está como todo lleno de cosas que no se sabe muy bien qué son. Lleno, sí, eso es, llenísimo, como que no cabe nada Tal más. cual. Lleno de sombras o datos o palabras o cosas que no son cosas, ¿no? Sí, no son cosas, ¿no? Son no cosas. No las puedo coger. Ni tocar. Tú las puedes tocar. No, ¿qué va? Están como todas mezcladas, ¿no? Es verdad, qué lío. ¿Cuánta cosa no cosa? ¡Demasiado! No se entiende nada, todas ahí, tan juntas. Juntas, pero sin relación alguna. No se entiende nada, pero nada de nada. Estoy confundida. Con tanta cosa no cosa, no me acuerdo de nada. Yo tampoco, me estoy mareando. No veo bien. ¿Eso qué es? ¿Eh, qué? ¿Eso que es como una... Uy, pero si ya no está. Así dices eso, ¿no? Eso que es como una... ¡Mira! ¡Se parece a hoy! ¡Ha desaparecido! Esto es muy confuso. ¿Qué nos pasa? ¿Qué os pasa? ¡Nos estamos volviendo locas! Tranquilas. Vamos a intentar estar tranquilas, ¿no? Vale. Sí, ya está. Tranquilidad. ¿Cómo te llamabas tú? ¿Yo? Pues me llamo... ¿Y tú? ¿Qué? ¿Mi nombre? ¿A qué vienes ahora? ¿Veis? ¿La veis? ¡Nos estamos volviendo locas! ¿Y tú qué? A ver, ¿y tú Tranquilas. Hemos quedado en esta tranquilas. qué? Yo estoy muy tranquila, pero ¿cómo te llamas tú, eh? Yo, pues... ¡Callaos! ¡No digas nada! ¿Pero qué pasa ahora? Creo que alguien nos está escuchando. Lo que faltaba. Es verdad. Yo también lo noto. Nos escuchan. Y nos miran. Hay alguien que no se ve, pero que está. Nos espían. Nos vigilan. ¿Tú no lo notas? ¿Si noto qué? ¿En serio no lo notas? Es que no sé qué tendría que notar. Pobrecita. Ya, no se da cuenta. Está controlada y ni se entera. No sabe lo que quiere. Y se cree que es libre. Oye, ya está bien. Que sí que lo noto, ¿vale? Bueno, pues... nada. Ahora que lo notamos, ¿qué hacemos? Nos mováis. Y ahora, sin hacer ruido, nos vamos despacito. ¿Nos vamos a dónde? Nos vamos por ahí. Pero ven. Voy, Sí, ven. ya voy. ¿Pero a dónde voy? Hazme caso y ven. ¿Una cosa? ¿Dónde es una cosa? ¿Una cosa? ¿Una cosa? Por fin una cosa. Una cosa. Cosa. Se puede tocar. Qué suave. Qué dura. Se puede oler. Huele de maravilla. Suena. ¿Tiene algo dentro? La abrimos. No, esperad. ¿Espera a qué? No sé, esperad, qué poca paciencia. Paciencia ninguna. La abrimos. Mira. Hay 3 cajitas. Toma una para ti. Sara, Te llamas Sara. Y en la mía pone Finia. Y en la mía, Uri. Es Benfinia. De pequeña tenía un club de piedras feas. Me paseaba todo el tiempo buscando piedras demasiado grandes, con colores feos y con formas feas. Y cuando acabé mi colección, me senté frente a ellas. Y les dije que les iba a querer, aunque fuesen feas. Je suis Pauline. Y mira, en esta fotografía está mi madre. Es mi abuela. Yo me acuerdo de cuando estuvimos en tu casa de Carrion. Mientras que se hacía la comida, yo saltaba a la comba y tú me contabas
Cocotte mignonne, que fais-tu là? Cocotte mignonne, que fais-tu là? Jo sóc Sara. Jo amb la meua iaia jugava a les cartes. Ens passàvem les nits d'estiu jugant al despistat i menjant gelat. I m'embrutava sencera, la boca, la cara, fins i tot la samarreta. Però és bo, perquè significava que el disfrutava com si fora l'últim. Hola, tú a mí no me conoces, aunque yo a ti sí, como la palma de mi mano. Y sé que tendrás muchas preguntas y yo pocas certezas, así que me pregunto si me oyes todavía, si queda algo de ti en mi lejanía. Yo que soy el fruto de tus fallos y virtudes, tus derrotas y victorias, tus aciertos y manías, la suma de tus noches y reproches de tus días, la resta de tus gestas, de tus idas y venidas. Por si me contestas a preguntas con preguntas, te diré que hay respuestas que no serán respondidas. Que sepas que la ira caduca pero contamina, que no hay camino sino estela de los que caminan sin quitamiedos, que te podrás llevar el palo de tu vida o llegar a donde nadie llegó ni en sus sueños, que no imposibles, solo improbables, para que cobardes no se atrevan presos por el miedo. No dejes que nadie te diga que no hagas esto aquello, que no sirves ni que vales porque vales más que ellos. No quieras compararte, nunca es demasiado tarde para que alguien rectifique, que la gente ya no busca espejos donde mirarse, solo malos ejemplos que los justifiquen, que la línea que más cuides sea la de tu sonrisa y que sea más curva cuanto más la cuides, y que todo el que te mire vea que la vida se mide los momentos en los que te sientes vivo, así que vive. A mí yo de ayer, lo siento si no fui lo que quisiste ser, te juro que lo hice lo mejor que supe hacer. Intenté crecer feliz en este mundo cruel, quise cambiar el planeta y llevarlo al papel, aunque sea como la letra para hacer el bien. Esto sé que nos ganó, sabrás de saber, el día de mañana podrás ponerte mi piel. A mí yo de ayer. ¿Te gusta así? Sí, sigue así. Ay. Perdona. Nada. ¿Nada? No, todo bien. Espera. ¿Estás bien? No tan directo, menos directo. Me haces un poco de daño. Perdona, es que no sé muy bien cómo te gusta. Despacito. ¿Ah, sí? Necesita su tiempo. Es una gran ramificación que sube por todo. Como si fueran hilos, ¿entiendes? Sí, es que no sé muy bien cómo te gusta. No pasa nada, somos diferentes. Somos iguales. ¿Pero te gusta así? ¿Despacito? Sí, pero no lo dices muy convencida. Así está bien, de verdad. Fluye. Pero mira, puedes hablar con libertad. Es importante que te sientas libre y con confianza. Pues en realidad me gusta más directo. ¿Directo cómo? Pues más directo. ¿Directo? Sí, directo. No acabo de sentirlo, sino... más rápido. Vale, pues voy directa y rápida. ¿Pero estás bien? Sí, solo que me cuesta un poco ir tan rápido. Tú no te preocupes. Fluye. ¿Pero te gusta? Dímelo con confianza. ¿Qué? Perdona, pero es que no me concentro. No puedo hablar al mismo tiempo. ¿Cree que deberíamos hablar antes de nada? ¿Hablar de qué? Es importante que estemos seguros. Sí, es importante que nos sintamos libres y con confianza. A mí hablar no me gusta. Hablar lo estropea todo. ¿Y si nos repetimos? Yo no voy a arrepentirme. ¿Y si alguien se siente, no lo sé, desplazado? ¿Desplazado? ¿Por qué? ¿Esta mano de quién es? Sí, ¿podemos ir un poco más despacio? Vamos a fluir, ya está. ¿Y esta rodilla? Menos directo, menos directo. Más directo, más rápido. Perdona, voy a parar, estoy un poco confundido. Pero... ¿qué es lo que te confunde? Lo tenías claro, ¿no? Sí, es solo que ahora... Pero ¿te gusta, no? Claro que me gustas. Es solo que necesito más tiempo y que no vayas tan bien. Me gustas mucho, pero estoy muy confuso. ¿Esta es tu rodilla? Somos diferentes. Tenemos otro rollo. Pero no pasa nada. Si somos iguales, vamos a fluir, ya está. No sé, no me lo había imaginado así. Pues yo creo que es todo mucho más sencillo. Para mí tampoco es sencillo. Para mí todo es nuevo. Pero estás cómodo. No sé muy bien qué rol adoptar. ¡Rol! Ningún rol. ¿Pero te gusta así? Demasiado rápido. ¿Así? Estoy cómodo, sí.
Pero para mí es la primera vez. Y para mí, pero nos vamos a cuidar. No te preocupes, lo más importante es que te sientas libre y con confianza. Vamos despacito. Pero no sé muy bien cómo te gusta. Es la primera vez desde que soy yo mismo. ¿Podéis dejar de hablar, por favor? Hablar lo estropea todo. No sé muy bien cómo te gusta. A mí no me importa que seamos diferentes. No me importa. Me estoy encontrando. Si todos en el fondo somos iguales, vamos a fluir y ya está. Pero, ¿cómo os gusta? No te preocupes, yo también me estoy encontrando. Nos vamos a cuidar. Perdóname, pero todavía estoy muy confundido. ¿Quién es esta pierna? Pero, ¿cómo os gusta? ¡Fluyamos más rápido! Sí, pero ¿cómo os gusta? Despacito, despacito. Sí, pero ¿cómo os gusta? ¿Cómo Vamos os a cuidarnos. gusta? Y ya está. Sí, pero ¿cómo os gusta? Es que no lo sé, no lo entiendo, decídmelo. ¿Cómo os gusta? ¿El qué? Pues, ¿qué va a ser? ¿La paella? ¿La paella? ¿La paella? La paella. ¿La paella? ¿La paella? Pues hombre, claro, lo más importante es que el caldo salga despacio, muy despacio. Y que lleve pollo y conejo, ¿no? Bueno, para mí lo más importante es ponerle pachoqueta. Lo del pollo y del conejo es secundario. Pues mira, yo sé que esto no es tan popular, pero en mi casa una paella tiene que llevar pimientos y pilotetes. Mira, yo solo la como con verduras, pero con todas las verduras. Garrofón, puerros, alcachofas, cebolla... ¡Cebolla! ¿Qué le pasa? Sí, cebolla. Oye, que no pasa nada, que si le gusta con cebolla, pues con cebolla. Yo creo que lo más importante es que hay que hacerla con mucho amor, con mucho mimo, con mucho cuidado. Y despacito. Y despacito, sí. Vamos a cuidarnos. Ya está. Por cierto, ¿os acordáis de aquella paella? Claro que me acuerdo, estaba increíble. Sí, imposible de olvidar. Me gustó muchísimo compartirla con vosotros. ¡Qué tiempos! Qué bien lo pasamos. Pues sí. ¿Vosotros tenéis nostalgia? ¿Nostalgia de qué? No sé, del pasado. Todavía no. Ser joven es no tener nostalgia, ¿no? Yo tengo nostalgia del futuro. Del futuro. Del futuro, sí. Me gustaría tener un lugar al que volver. Y a mí, un rincón donde el tiempo se pare. O una persona en la que refugiarme. O una casa, un jardín, una habitación o un huerto. Yo solo quiero que todo fluya y ya está. Pues yo solo quiero que me entiendan. Yo quiero andar por el mundo sin parar. Viajar, conocer, comer, follar, aprender, bailar, reír, vivir, equivocarme, salir, enamorarme, fracasar, reinventarme, escalar, volar, correr, pasear, tontear, malgastar, imaginar, desear. Pero también quiero tener un lugar fuera del mundo al que poder regresar después. Vamos a cuidarnos y ya está. Jóvenes, éramos tan jóvenes. Soñaba yo y soñabas tú, y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad. Y al fin son en la vida lugar que prefiero porque tienen la verdad. Brillan los ojos, la felicidad de verme aquí junto a ti. Qué alegría siento en mí, jóvenes. Somos aún tan jóvenes. El tiempo sigue sin pasar. Y son tus besos y
Igual es que tienen dudas. Es posible. Es que somos muy diferentes. Es posible. Igual es que tienen preguntas que hacernos. Yo tendría un montón de preguntas. Nos está juzgando. Ese sin duda nos está juzgando. Ese piensa que lo nuestro es vicio. A lo mejor no nos entienden. A lo mejor si esperamos se animan a preguntar algo. Casi parecía que sí. Pero no. Casi parecía que ya. Pero no. Es que no es fácil. Entender al otro no es fácil. Las preguntas son un trámite. Las preguntas nunca llevan a nada. Las preguntas indican duda, desconfianza y cuestionamiento. Yo no respondo preguntas de nadie. Yo no dejo que nadie me cuestione. Muy bien. Ya, pero es que a veces son necesarias. A veces entenderse no es fácil si no preguntas las cosas que no comprendes. Mira, yo lo único que puedo decir es que los jóvenes tenemos un concepto amplio de la idea familiar. ¡Exacto! Sí, muy diferente al que tenían ellos. Así es. Y que nosotros cuatro somos una familia. Como ya sabes. Y que nuestra familia, pues, no se corresponde necesariamente con su concepto de familia. ¡Claro que no! Porque acepta los vínculos, Sí. las relaciones responsables, Sí. la colectividad poliamorosa, Sí. y la anarquía relacional. ¡Sí! Te explicas de maravilla. Yo no lo habría resumido mejor. Ya, pero ¿y si no lo entienden? Porque igual fácil de entender no es. Y si les dejamos hacer preguntas. ¿Y qué nos van a preguntar? No lo sé, a lo mejor nos preguntan por los roles. ¿Los roles? Los roles familiares. Cómo los vemos, cómo los entendemos. Eso no lo van a preguntar. Yo no los veo muy de preguntar. Ya, pero ¿y si lo preguntan? A ver, si lo preguntan, básicamente y en resumen, les podemos decir que en nuestra unidad familiar no contemplamos el mantenimiento de los roles tradicionales. ¡Fuera los roles! Al considerar que la familia es una estructura patriarcal y androcéntrica. ¡De mierda! Que desplaza los cuidados a los márgenes. Muy a los márgenes. Muy. Y que permite que se asiente el sistema heteronormativo y falocéntrico. ¡Eso! ¡Falocentra! Sobre el que se apuntalan los pilares del capitalismo salvaje que nos destroza. ¡Ahí le has dado! ¡Toma tomate! Yo no le habré dicho mejor. Anillo. Es que no estamos de acuerdo con muchas cosas. No, no lo estamos. Ni con la biología, ni con la familia tradicional, ni con las preguntas. A mí mejor que no me pregunten. Además, los hijos contaminan una barbaridad. Los que tienen hijos contaminan una barbaridad. La culpa es de los que tienen hijos y de los que quieren saber. A ver, que yo igual madre sí quiero ser, pero que quiero criar en tribu y adoptar. Eso es apropiación cultural. Que no lo es. Es apropiación cultural, clasista, biologicista, eurocentrista y también algo costumbrista. Los que tienen hijos son el origen de todo el mal. Todo el A mal. ver si ahora el cambio climático, la superpoblación y la huella de carbono falsa culpa de la familia, culpa suya, de nuestros padres, de nuestros hijos. ¡Tú no tienes hijos! A ver, si ahora querer tener hijos parece un privilegio de las personas que por inconsciencia no piensan en el planeta. Dormir tranquilo por las noches y no hacerse preguntas también es un privilegio. Mujer, un poco de culpa tienes. Si quieres tener hijos, un poco de culpa tienes. Es que no hay planeta B. Es que aquí empieza a hacer demasiado calor. Que no son solo las empresas, también son nuestras compresas. ¿Pero qué dices? ¿Qué estás diciendo? Que en esta superpoblación, en esta construcción social de la vida, donde la familia biologicista es el centro, en este modelo suyo ya no cabemos. Que no es por modernidad, que no es por vicio, es que no cabemos. Que no hay esperanza, que no hay futuro, que no cabemos. ¡Ya no cabemos! ¡Ya no cabemos! ¡Ya no cabemos! Que o nos vamos a vivir al campo y dejamos de comprar y de parir, o nos vamos a la mierda. Que o cerramos las fábricas o nos vamos a la mierda. Que o dejamos de viajar y de tener hijos y de llevarlos a Euro Disney, o nos vamos a la mierda. ¡Que no cabemos! Que vivir como vivían ellos es imposible. Que yo no puedo tener una familia de sangre, ni hijos de sangre, ni un apartamento en la playa para pasar los veranos. Y eso, te aseguro que no es culpa mía. Es
Eso, en todo caso, es culpa suya. De tus padres, de los míos, de los funcionarios y de esa generación que ahora se empeña en cuestionarnos todo el rato cada vez que decidimos tomar la iniciativa. Ya, pero ¿qué se puede hacer de otra manera? ¿No? Que la familia puede ser otra cosa. Y que entre cuatro, sí, podemos ponernos de acuerdo. Que yo no quiero que mi hija crezca cargando con mis errores y con mis fallos y con mi culpa. Porque yo no creo en la culpa. Yo no soy religiosa. Y que estoy segura, estoy convencida de que ellos, mis padres, tampoco querían eso. Que nadie quiere eso para sus hijos. Y una cosa te digo, una cosa te voy a decir. Ser madre igual es una mierda. Y no compensa. Pero yo no pienso tener una hija para que alimente el sistema, ni para que sostenga el sistema, ni para que obedezca el sistema. Yo tendré una hija para que lo reviente y para darle besos. Darle besos a alguien. Tal y como están las cosas, eso es lo más revolucionario que existe. Que entre este señor y nosotros, lo único que nos separa son los años y que ahora somos más conscientes. Pero al final, todo lo que decimos ahora ya lo decían en los 70 y que al final el problema no es que no nos hagamos responsables o que nuestros padres no se hicieran responsables. Al final, el problema es cuando alguien nos pregunta, y nos olvidamos que le debemos una respuesta, que eso es tener hijos y ser familia. Dar respuestas, aunque no las tengas, y por eso quiero saber qué vamos a decirles si nos preguntan. Porque me parece importante. Porque creo que la duda nos conecta. Y porque de alguna forma, después de mirarles durante tanto rato, ya me siento un poco parte de mi familia. ¿No? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis preguntarnos algo? ¿Necesitáis preguntarnos algo? Yo quiero preguntaros muchas cosas. Yo no quiero preguntaros nada. Solo quería contaros una cosa sobre los mayores. De niño pensaba que los adultos eran acorazados, que nada los podía derribar, ¿sabéis? Eso pensaba yo, sobre todo cuando sacaba una mala nota en el colegio. Miraba a la maestra y decía, mírala, ella estudió, ella trabaja, ella lo sabe todo. Y luego salía de la escuela y veía al jardinero que se reía alegre con el tipo que acababa de salir de la panadería. Parecía que estaban todos felices, hacía un día hermoso y el sol brillaba en lo alto a la 1 de la tarde, pero yo... La mala nota me angustiaba, me sentía desnudo, con ese 3, aplastado en mi examen, lleno de marcas rojas, que se parecían a una pintura kandiskiana, lleno de marcas rojas con rayas largas y líneas anchas cruzadas.
Y de camino a casa, pensé en lo que podría decirles a mis padres para justificar esa desgracia familiar. Un 3. Mamá, la maestra es muy mala. Puso las cosas difíciles y todos sacaron mala nota. Pero mi madre me habría respondido diciendo: ¿A mí qué me importan los demás? ¿Eres tú quien tenía que hacerlo mejor? Si era tan difícil, ¿por qué no se lo dijiste a la maestra antes de entregarlo? A esta objeción, ni el abogado del presidente de los Estados Unidos habría sido capaz de responder. ¡Eres un vago! Podría ser honesto y decir que no lo hice bien y que la próxima vez podría haberlo hecho mejor. Pero entonces, me hubiera garantizado una alarma diaria de 10 veces al día donde hubiera escuchado: ¿qué estás haciendo? ¡Ve a estudiar o sacarás otro 3! ¿Quieres sacar otro 3? ¡No! ¡Pues vete a estudiar ya! Así que para no escuchar otra reprimenda de mi madre, opto por el silencio. No le voy a decir nada de que he sacado el otro 3. Pero después de menos de 10 minutos en silencio en la mesa, me mira como en los westerns de Sergio Leone. El duelo visual continúa antes de que se vean los dos cuerpos con la cuchara en la boca. Campo y reverso. El encuadre es estrecho. Veo los dos rostros uno frente al otro. La tensión sube. Ahora el tiro se mueve a los ojos. Los aprieta y apunta a la presa. Los míos empiezan a humedecerse. Mi madre sola abre la boca y... me dejo llevar por el sentido de culpa y grito: ¡He sacado un 3, mamá! He sacado un 3 porque el examen era muy difícil. Mamá, te juro que estudié, pero la profe es muy mala. Marco sacó menos nota que yo y solo aprobaron 2. En fin, que para mí era el fin del mundo. Veía a los demás tan felices y yo vivía una tragedia por culpa de la nota. Ahora, en cambio, cuando veo a alguien mayor, parto de los ojos. Los ojos, como dijo alguien, son el espejo del alma. Y en esos ojos me sumerjo para imaginar su historia. Cada uno tiene sus propias marcas. Cada uno tiene sus arrugas. Y lo que veo en estos ojos ya no es una corazada, sino algo tierno y suave, como una fruta madura, lleno de vida, con momentos felices y momentos tristes o decepcionantes ya pasados. Y entre estos momentos de tristeza o desilusión no hay, y no habrá ciertamente el recuerdo de una mala nota en el colegio, o recuerdo que no puede más que hacernos reír.
ora em tocca interpretar a un personaggio che pensa che acaba di perdere la gioventù. Vuol dire, la sua gioventù particolare. Acaba di complir 40 anys. Ben més temps que jo tinc ara. Diu que entre 40? Sí. I per què no 39 o 42? És que la joventut es perd exactament als 40? Suposo che il mio personaggio té 40 perché l'autor che ha scritto questa escena té 40. 40 acabats de fer. Moltes felicitats, felicitem tots ara, moltes felicitats. Manuel ha decidit celebrar el seu aniversari al poble d'on és originari. Feia anys que Manuel no anava al poble, tot i que allí té casa, família i amics. Sobretot amics. Cap a les 5 de la vesprada, Manuel s'ha trobat a la plaça amb un d'eixos amics. Ángel! Hombre! Si hagueres avisat que venís, hauríem organitzat alguna cosa. No sé, un sopar, un dinar com a mínim. És que ha estat pensat i fet. No volia celebrar-ho, la veritat. Jo no he fame. Si vens al poble, vet. I els 40 no es completen 2 dies. Però d'Aitana te ne recordes, no? No. Aitana? Eres Aitana? Mare meva, però quants anys tens ja? 20. 20? Si la vam tindre fa 20 anys. Quants anys vols que tinga? M'acabes de fer sentir molt bé, Aitana. Este és el meu xic Lluís. El teu xic? Ja tens nòvio? Vols dir gos, Lluís? Hola, què hi ha? És que avui anem a sopar a la caseta. Com que Júlia treballa fins a tard, ens avancem nosaltres i anem preparant les brases. Aneu de torrada? Home, clar, avui és dissabte. Torradeta, herberet i piscineta. Quina enveja! Per cert, Àngel, com està Júlia? Ai, eres com la teta ta mare. Això diuen. Júlia està bé. Com sempre, molta traficada amb la feina. Però, escolta, per què no se veniu tu i Maria a sopar amb nosaltres? Fem una foguera més gran. Redeu, Manuel? 40 anys ja? 40 de bona, 40 ja! Si fa 4 dies éreu un xiquet, me recorde quan ballàveu la trompina a la placeta de la font davant del meu portal. Encara guardes les trompines? Ah, jo també. Com passa el temps? Què és una trompina? ¿No sabes qué es una trompina? Tu sí? Esta joventut no me sap mirar els telefonets, senyora Ramona. Feia temps que no et veia, Manuel. Com estàs? I la dona? No sóc casat. No. No, però Maria està bé. Estem bé. S'ha quedat a casa perquè tenia una reunió virtual. I vostè? Jo, anem fent. Què vol dir anem fent? Què vol dir anem fent? Es una frase que usen els majors, però la tallen. Com que la tallen? La frase sencera seria anem fent-nos majors. Però dicen que n'anem fent. Àngel, han tocat les 7? Clar. Però si faràs que han tocat les 6. Fa exactament una hora, Manuel. Exactament una hora. I la teva filla i Lluís? S'han anat fa mitja hora a la caseta, Manuel. Però si la cita Aitana que comprarà res per si veniu a sopar. Escolta, estàs bé? Sí, bé, no sé, he tingut un déjà vu. Ja t'he dit que no era bona idea la segona casalleta, Mira, he pensat de Raúl. Van pesant els anys, I per què dius? Perquè dus unes bufetes que diu que n'has fet 40. Hosti, ni me recordava que duia sola, ma. I perquè el poc demonio i la panceta ens delaten, Tu sempre tan simpàtic, Raúl. Felicitats, Manuelet! Els meus nebots han volgut que tot el poble sàpia que m'he fet major. I sí, hauria de passar-me a fer esport. Ja fa temps que ho penso. Apunta a la natació. Jo vaig dir dissabte. No li facis cas, que no som ni anguiles ni madries. Vine-te'n els diumenges a Pade. Què dieu? La moda és correcte. Ja fas frall, Manuel! Jo enguany faré la mitja, Manuel! Jo la setzera, Manuel! I jo la nocturna! Jo la 4K! De què parleu? Tu en quin món vius, Manuel? Al
Vorreste verbisi es mi operaci, nois? Molta gente possa correre a partire da 30. Runners. Som runners, no corredors. Runners sono més moderns. Angel, io non so se corre o fugge. Com? Vuoi dire che de vegades pensi che fuggen della rap della vita, che els ha apartat della gioventù? D'accordo. Che da ieri els corredors? Che fuggen pensant che van in direzione contraria al pas de temps. Che fuggen del crepuscle, della decadenza. Che fuggen della morte. També és veritat que quan corres, la panceta la perds, No tot serà fugir, home. Si no tinguérem calendaris, si no celebrarem cada any que sumem, tindríem aquesta consciència? Quina consciència? La consciència de fer-nos majors. Mira. Home, mira. L'edat es nota. Sí. Es nota en les cames, en els genolls, en els muscles. Es nota en els ulls. No hauríem d'haver-nos fet el tercer xupito. Estem posant-nos sentimentals. Hosti, han tocat les 8. És veritat. És veritat que el temps passa molt ràpid. Si fa unes quantes campanades encara. Érem uns jovenets. Sí. Un dia com avui, estaríem així, en esta mateixa plaça. Un dia com avui, i fa 20 anys, o 25. Potser t'has fet major el dissabte d'estiu, en què ja no te veïs eixir per la nit a menjar-te el món, perquè prefereixes romandre al teu món monedet, al món que t'has creat amb il·lusió, però també amb esforços, claudicacions i renúncies. Prefereixes cuinar a casa alguna recepta que has trobat a internet, acompanyar el sopar amb un vi que t'ha recomanat el teu cunyat, que d'això entén. I després de sopar, veure alguna sèrie en l'enorme pantalla de televisió que has finançat al banc a 5 mesos. Assegut al sofà amb Chase Long que has finançat a 10 mesos. Al menjador de la casa que has finançat a 30 anys. I més tard, endormiscar-te sense pensar que d'ací 30 anys, quan acabes de pagar aquesta casa, en tindràs més de 70. I estaràs pensant, en aquí deixa Lila, en herència. Manuel, segur que t'adorms sense pensar en tot això? Si m'acaba la botella de vi? Sí. I també perquè tinc un múscul en què recolzar-me. Això també, sí. Vinga, va, anima. Dis-li a Maria que vagi a baixar i que no treballi tant, que les brases ja seran a punt. Esta nit soparem i brindarem com en els vells temps. Com en els vells temps.
que Manuel s'estava acomiatant de la seva joventut. Sí, la veritat és que dona peneta. Què va? És un romancer. Esteu afectades per la música, com el públic. La joventut està sobrevalorada. Però què dius? Este és un espectacle sobre la joventut. Sobre la joventut que ve i sobre la que se'n va. Ai, que pesats! Deixem un micro. Tanta joventut. Si la majoria ja l'han perdut. Estimada, ha arribat el dia. Avui he entès ja que no formes part de la meua vida. Vam volar junts, vam tremolar junts, vam brindar, plorar, follar junts. Em vas estimar, et vaig adorar. Vas voler pensar que el nostre amor mai no podria acabar. Carpe diem, tots en dient, tempus fugit, em repetient. Mensana incorpore sano, vas pensar que el món era infinit, hermano. Juventud, tenies la no cabrona. Matisa descorreguda com una pregona. Juventud, tenies la no canalla. Has fet la maleta i has cremat la palla. Llum en els ulls, terços esculls, una esperança de futur inabastable. Força a les mans, viatges i plans, una il·lusió d'un món millor, un món indubtable. Carpe diem, tot en dient, tempus fugit, em repetient. Mensana incorpore sano, vas pensar que el món era infinit, hermano. Juventud, tenies la no cabrona. M'has deixat descorreguda com una pregona. Juventud, tenies la no canalla. Has fet la maleta i has cremat la palla. Puja l'atenció, falla un ronyós. Vegis començar la processó. Posis, llegis, entra en depressió. Presó, no és menys. Paga la sessió! Per què quan som més intel·ligents ens manca la força als braços i a les dents? Per què quan entenem el món i els seus esculls el món s'acaba i la barca ens mira els ulls? Carpe diem, tot en dient, tempus fugit, em repetient. Mensana incorpore sano, vaig pensar que el món era infinit, hermano. Juventud, tenies la no cabrona. M'has deixat descorreguda com una pregona. Juventud, tenies la no canalla. Has fet la maleta i has cremat la palla. Joventut, tresor del temps, talismà, font de la il·lusió del foc etern, aigua de la vida, força d'esperit. Joventut, saps què et dic? Que no pares de mirar-te el melic, és un càstig, un platat de vanitat, un platat de dignitat sobreestimada, una diva maltribada, arrogant, petulant, tan inconstant. Que no pares de mirar-te el melic, és un càstig, un platat de vanitat, un platat de dignitat sobreestimada, una diva maltribada, arrogant, petulant, tan inconstant. Joventut, tururú, joventut, tururú, joventut, tururú, joventut, tururú. juventud. Sobre la joventut que ve i
sobre la que se'n va. Per a crear l'espectacle, vam parlar durant uns dies amb els autors dels textos. Vam parlar de moltes coses. Eixes converses va donar lloc als textos de les escenes que heu vist. I ara, per acabar, devíem interpretar una escena sobre la mort. Sobre com veiem nosaltres, joves, i els autors dels textos ja no tan joves, la mort. Però esta escena no ha estat escrita. No ha calgut escriure-la. Perquè la mort s'ha volgut presentar de la pitjor manera, amb la maleïda forma d'una guerra. I la guerra és la mort de tot. Així que només li hem donat veu a algunes companyes que van formar part d'este projecte Escena Erasmus. He tardado mucho más de lo que pensaba en responderte. Es porque no sé cómo poner en palabras lo que pienso y siento estas últimas semanas. Si tengo que volver a aquella mañana, cuando me desperté al lado de mi hija de 2 años y mi marido, que seguía roncando, y me metí en el móvil para leer las noticias, creo que lo que sentí era absurdo. Una enorme sensación de que era absurdo. No puede ser. ¡Qué tontería! Esto no puede ser. Estamos en Europa, en el 2022. Esto no tiene sentido. Tengo miedo por mi familia, por mi tierra, miedo por nuestra libertad y por el futuro, porque es absurdo que mi generación tenga que ver una guerra real. Los letones estamos muy cerca de Ucrania, también emocionalmente. Tenemos la misma herencia histórica. Estamos ayudando como podemos, pero también sabemos que podríamos haber sido nosotros en lugar de los ucranianos. Esto no debería de haber pasado. Esto no era nuestro plan. Cuando mi abuelo estaba durmiendo congelado en el suelo del Gulag de Vorkuta, comiendo cortezas de árbol para sobrevivir. Eso tampoco era su plan. Él lo hizo para que yo y sus nietos no lo tuviéramos que ver. Hay muchísimos sentimientos que no puedo explicar escribiendo este mensaje. Estáis haciendo un trabajo muy importante, que es unir a la gente de distintos países y distintas culturas. Es tan necesario ahora. Gracias a todos en Escena Erasmus. Liva Berzina, Riga, Letonia. Membre de la 4ª edición de Escena Erasmus. Gracias por preguntarme. No sé qué decir, solo que sentimos mucho miedo y que nos damos cuenta de que podemos ser los próximos. Hemos abierto nuestra casa para refugiados y al mediodía nos reunimos en las plazas. María Labanauskaitė, Vilnius, Lituania, membre de la 5ª edición de Escena Erasmus. Mi marido se ha ido hoy a por mi nieto y mi hija. Esta mañana ha cogido un avión a Bergamo. De allí un tren a Milán. Desde allí otro avión a Rumania. Desde Rumania un autobús a la frontera. Y desde la frontera ha entrado andando a Ucrania. Mi hija no quiere venir porque mi yerno debe quedarse allí con los 2 fusiles que le han dado y no quiere dejarle solo. Ella no sabe que es su marido que nos ha pedido que nos vayamos a por ella. Y a por mi nieto. Tengo mucho miedo. Esto es una mierda. Alienarse ni de Ucrania, trabajadora en Kit Teatre, la compañía que dirige Escena Erasmus. Lo que está ocurriendo en mi país es un desastre que nadie se hubiera imaginado en el 2022. Nadie pensaba que viviríamos una guerra, pero ahora es nuestra realidad con las bombas, los tanques, los misiles y las sirenas de alarma.
pero admiro muchísimo el coraje de nuestra gente y me maravillo con los que ayudan a otras personas a ser evacuadas y se escriben como voluntarios. Intento ayudar yo también, difundiendo la información y traduciendo las noticias a las lenguas que conozco. Pero como una ucraniana me siento triste y quizás abandonada por las autoridades europeas. Las sanciones no pararán a Putin y no salvarán las vidas inocentes. Las preocupaciones de los líderes mundiales no pueden calmar a los niños de 5 años que ya han conocido la guerra y tienen miedo a morir cada día. Por eso, ahora es tiempo de actuar y cada uno puede participar de su manera. Por ejemplo, salir del usarlo, llamar la atención a sus gobiernos. Tenemos que recordar los valores principales con los cuales hemos construido Europa. Me da muchísima pena que repitamos los errores del pasado. Yuri Shevtsova, Leopolds, Ucrania, miembro de la 70ª edición de Escena Erasmus. Para 2 años, Marcha de Moscú va a ser el trío Escena Erasmus. Hoy se envía a So. Hola querido, gracias por acordarte de mí. Te voy a escribir un mensaje dentro de poco, pero tengo mucho miedo de expresar todo lo que pienso, como todos nosotros. Aquí, en Rusia, está controlado todo lo dicho. Si tienes Telegram, puedes enviártelo ahí. Es más seguro. Esto parece una puta película fantástica, pero es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Pero es la realidad. Pero es la realidad. Es la realidad. Pero es la realidad. Pero es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Esta no es la realidad que desea ver.